Buenos días, mi nombre es John Sebastián Pérez Triana, estudiante de licenciatura en Filosofía. A continuación, pues vamos a realizar el video que se nos propone en la unidad 4, la fase de diseño. Y teniendo en cuenta las lecturas, pues vamos a indagar sobre el pensamiento filosófico y acerca de los procesos que ha desarrollado a lo largo de la historia. En sí, en esta unidad lo que se nos propone es el hombre y Dios, una experiencia de Dios dentro del mundo de la filosofía y el razonamiento del hombre. Teniendo en cuenta esta, esta experiencia, propongo como problema filosófico el cristianismo una experiencia de fe y no de razón. Teniendo en cuenta esa premisa, pues voy a dar mis puntos de vista teniendo en cuenta pues los aportes de la lectura. Primero que todo, cabe rescatar que el cristianismo es una religión que se desarrolla en un primer momento pues, de carácter judío, pues teniendo en cuenta que su desarrollo fue en Jerusalén y el cristianismo es el seguimiento de Jesucristo. Los los principios del cristianismo se dieron pues en Jerusalén, en un entorno judío, ¿no? Pues los primeros seguidores de Cristo pues fueron judíos y pues teniendo en cuenta que también Jesús fue pues judío. Desde ahí se conoce en el primer siglo como una secta de los nazarenos, teniendo en cuenta que el apóstol Pedro fue el primero en que desarrolló su pensamiento o, o se dio a la tarea de ir a dar a conocer esta nueva experiencia de fe. Ya a lo largo del tiempo, pues siempre hubo una persecución al cristianismo, ¿no? Pero no por fe ni por religiones, sino más por una cuestión política. Pues teniendo en cuenta que en ese tiempo el Imperio Romano era el que dominaba pues estos territorios, y al ver que un grupo de hombres y personas se estaban agrupando, podían pues poner en peligro ese orden. Entonces, en principio, lo que hubo fue una persecución y martirio hacia las personas que profesaban la fe del cristianismo, ¿sí? Entonces, este martirio pues en sí, de derrocar el cristianismo, lo que hizo en sí fue fortalecerlo. Y desde la experiencia del martirio, ver que personas entregaban su vida completamente por una doctrina, muchos hombres se impregnaron de ese deseo, y fue así que el cristianismo poco a poco fue surgiendo y fue tomando fuerza a lo largo del tiempo. Los primeros emperadores en ese tiempo pues lo que hicieron fue una persecución y matar a los primeros cristianos. Pero ya a largo, hacia el año 314, el emperador Constantino hace parte como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces esto permitió que se extendiera aún más y fuera un desarrollo que permitiera pues acceso a muchas personas, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. Pero teniendo en cuenta que el cristianismo es una experiencia de fe, no de razón, pues voy a rescatar las personas que han aportado a esta construcción de fe. Dentro del marco de la filosofía o dentro de la historia de la filosofía se destaca un periodo importante en el desarrollo del cristianismo, y es lo que se conoce como la filosofía medieval, que transcurre desde el siglo IV más o menos hasta el siglo XIV. Y desde esta perspectiva, pues se puede pensar que la iglesia en este periodo pues desarrolló las bases del pensamiento de la filosofía, aunque inclusive unos han considerado como Hegel que este periodo de filosofía se ha considerado como una sierva de la teología en sí, que no es una filosofía pura, sino que lo que se ha hecho es un desarrollo de teología más o menos disfrazada. Pero más allá de pensar que este periodo de filosofía haya sido más una teología, cabe rescatar que el hombre en su desarrollo y su pensamiento filosófico siempre ha tenido en cuenta la experiencia de un Dios o un ser supremo.
¿sí? Entonces no es como muy lógico pensar que la filosofía medieval solo es un ámbito teológico, sino más bien es la experiencia de hombres que han buscado manifestar su pensamiento o su experiencia de Dios acerca de, pues, de una doctrina determinada, en este caso sería el cristianismo. Pero dentro de este cristianismo, dentro de esta filosofía medieval, se rescata la figura de Agustín de Hipona, que Agustín de Hipona pues, fue un retórico, en principio pues era profesor de retórica en África, donde nació, donde es su origen, pero dentro de esa retórica siempre como que necesitaba algo más, inclusive fue y practicó el maniqueísmo, que la iglesia o el cristianismo lo ha declarado como una herejía, ya que partía como en dos el estado de la persona, ¿sí? Es decir, que era imposible nosotros como humanos tener una experiencia de fe o que lo más importante era el, el, se podría decir como el alma o el estado del alma. Entonces el cuerpo en sí era como un, una cárcel para la manifestación del alma. Y Agustín pues en parte porque sus deseos era hacer el bien dentro de sí, buscaba hacer el bien, entonces encontró en esta figura como una opción de vida, ¿no? Una opción de partir que el alma y el cuerpo pues están en una división y que si yo hago lo que mi cuerpo apetece pues me va a hacer mal. Y el alma pues lo que me exige es un bien supremo. Pero pues él tenía muchas dudas y en sí practicó un tiempo esto y después cansado de, bueno, de esta estructura o de este rigorismo, se fue hacia Milán y allí tuvo la experiencia de un cristianismo más puro y más perfecto, ¿no? Pues teniendo en cuenta la figura de San Ambrosio y su predicación, entró en un proceso de conversión y descubrió que en sí Cristo lo que manifiesta es el deseo de hacer el bien. Y Agustín lo que propone es eso, es del cristianismo poder ejercer pues la fe y la razón como complementos, ¿no? No se puede decir que el cristianismo exige de nosotros una, bueno, una experiencia sobrenatural, sino que desde nuestra naturaleza, desde nuestro razonamiento, comprender lo que hizo Cristo en el mundo. Entonces se puede decir que en sí el cristianismo nos permite ejercer un sentimiento mayor hacia las cosas del bien. Y Agustín en ese proceso de conversión descubrió que Cristo mismo o Dios habitaba en el hombre, que él lo había buscado por muchos lugares, ¿no? Decía en sí que se afanaba por buscarlo, pero el amor y la experiencia de Dios estaba dentro de sí. Y él se propone en este sentido hacer que la filosofía y la razón sean complementos, ¿no? Pero hoy en día podemos decir que el hombre busca eh, ejercer su conocimiento con solo rigorismos no, sino con experiencias concretas, con algo material, algo que sea sólido, donde pueda sostenerme. Y quizás la fe, aunque es una opción de vida, una opción de esperar algo, teniendo la certeza que va a pasar, hace que a veces el hombre se sienta incompleto. Pero la fe en sí es la esperanza de nosotros los hombres desde nuestro conocimiento, saber que hay algo más. Y es así como el cristianismo nos propone a confiar, a tener esperanza, a vivir la plenitud del hombre. Y lo que hace con sus bases platónicas, porque en sí también, pues siendo filósofo, conociendo la filosofía griega y lo que proponía Platón, que era en sí descubrir que el alma tenía una plenitud y una virtud, hace que él entrelace estos conocimientos de la filosofía, donde el hombre busca la plenitud del alma y lo que busca el cristianismo es esa esencia, ¿no? También saber que nosotros como hombres podemos tener la experiencia de fe y descubrir dentro de nuestra persona, dentro de nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, que el cristianismo es una vivencia, aunque muchos han querido proponer el cristianismo como una filosofía,
en sí no, pues no tendría sentido, sino que la filosofía es la experiencia, la filosofía no, sino el cristianismo es la experiencia del seguimiento de Cristo. Entonces en sí es la esencia de seguir a alguien que ha manifestado en su persona la plenitud del ser, del hombre. Y si nos vamos a la figura evangélica o a los evangelios, que esto pues hace parte de la Biblia, ¿no? Algo fundamental es que la filosofía de Jesús, lo podríamos decir, es hacer el bien a plenitud, teniendo en cuenta el bienestar del prójimo, el bienestar de los demás. Y es así como pues San Agustín yo creo que se, se sintió llamado, sintió ese deseo de hacer el bien, de ver que desde su hombre, desde su personalidad, desde su razonamiento, desde su capacidad como ser humano, descubrió algo que lo hacía más pleno y más feliz. Y en sí eso es lo que busca la filosofía también, hacer que el hombre encuentre plenitud en lo que hace, en lo que está haciendo a diario, ¿no? Entonces, más allá, y quizás pues de pronto queda corto la manifestación acerca del cristianismo, pero es descubrir que el cristianismo no nos hace personas sobrenaturales o personas alejadas del mundo, sino que desde nuestra experiencia del mundo, desde nuestra humanidad, desde nuestros razonamientos, podemos descubrir la esencia de ser cristianos. Y pues desde ahí hace que la filosofía medieval aporte a la filosofía, ¿no? No sea solo una base de un Dios que es ajeno a nuestra realidad, sino un Dios que está cercano, que se hizo hombre. Y esta es la figura de Jesucristo, ¿no? La encarnación de Jesucristo es el sentido pleno del cristianismo. La encarnación de un Dios que se hizo hombre para manifestar que vale la pena ser cristiano. Y así en esto podemos decir que la filosofía medieval aportó en la construcción de, pues del camino del hombre hacia la plenitud. Pues muchas gracias y estamos pues en proceso de aprendizaje. Hasta luego.